estado llevando una serie acerca de este libro que al iniciar la serie, aunque cuando uno inicia una serie de un libro, trata de que antes de empezar la serie tener todos los mensajes que va a predicar en la serie. Eso es importante para poder llevar un hilo en la serie y saber hasta dónde se va a predicar y dónde se va a continuar el siguiente mensaje. Pero aún así, cuando iniciamos la serie, no tenía toda la certeza de cómo Dios nos iba a guiar a través de este libro de Malaquías. E incluso había mensajes que me causaron mucha dificultad de predicar. El mensaje de la semana pasada fue un mensaje para mí un poquito difícil de predicar, por las razones obvias, ¿verdad? Del tema que se trata, un tema un poquito delicado, pero aún así el Señor nos permitió, dentro de toda su gracia y misericordia, ministrar este tema de una forma que las personas pudieran ver a Cristo en todo el tema. O sea, tratamos de ilustrar el tema a la luz de la cruz de Cristo. Y de eso se trata la Biblia, amado hermano. Todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia revela, es para llevarnos al conocimiento de Cristo. Aún sea en el Antiguo Testamento, aún sea en el Nuevo, donde quiera que tú estudies la palabra de Dios, el tema principal de la palabra de Dios es la redención del hombre. Y la redención del hombre se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Lo que quiere decir que todo lo que nosotros vamos a ver en la palabra del Señor debe llevarnos a Cristo. Por eso cada predicador, su mensaje debe estar orientado siempre a Cristo, porque de eso trata la Biblia, de Cristo. No podemos tratar una porción bíblica sin pensar en Jesús. Y yo pienso que este libro de Malaquías nos orienta perfectamente en la situación, nos pone en contexto con la situación en la que estamos viviendo y nos orienta perfectamente a mirar a Cristo en medio de esta crisis y en medio de esta situación. Vimos allí, ¿verdad?, cómo el Señor reclamaba al pueblo todos sus pecados, cómo el Señor martilló en todo el libro, dándole una palabra de reprensión al pueblo a causa de su pecado. Es decir, el pueblo se había desviado completamente de la bondad de Dios, se había desviado del honor a Dios, se había desviado del amor a Dios. Y esto, cuando estudiábamos, veíamos que pasó precisamente después de que el pueblo había recibido un castigo de 70 años por también haber pecado y haber dado la espalda a Dios. Es decir, Dios se ve tan severo en este libro porque ve que el pueblo no aprendió y no hay forma de que Dios pueda cumplir con todo el propósito que Dios diseñó para Israel si Israel no entiende que debe obedecer a Dios. No hay forma, amado hermano. Bajo la desobediencia, lo único que podía venir sobre Israel era juicio. Lo único que podía venir sobre ellos era castigo. Todas las bendiciones que está en la primera parte del capítulo 28 de Deuteronomio, todas esas bendiciones del versículo 1 al 14, no las podía ver el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estaba bajo maldición, estaba en desobediencia. Es un libro que nos enseña perfectamente que la desobediencia tendrá consecuencias delante del Señor. Es un libro que nos enseña perfectamente que a Dios no le va a temblar la mano para castigar al desobediente. Es un libro que nos enseña perfectamente que nosotros debemos vivir conforme al Dios que predicamos. O sea, usted predica a un Dios de amor, debe vivir conforme a eso. Usted predica que Dios es su Padre, debe vivir como un hijo de Dios. Usted predica que Dios es su Señor, debe vivir entonces como un siervo del Señor.
No debe haber diferencia entre lo que usted profesa de corazón para Dios y en su forma de vivir. No debe haber una diferencia. Debe vivir como cree en su corazón, como lo que usted sabe que Dios lo ha llamado a hacer. Es un libro también que nos enseña que Dios no hace distinción de persona a la hora de castigar. Vimos a Dios reprender a los sacerdotes, vimos a Dios reprender a los líderes, vimos a Dios pronunciar juicio contra ellos, pero también vimos a Dios mandar juicio a los más pequeños del pueblo, es decir, a los más humildes, a toda la nación. Vimos a Dios cómo le reclamó la ofrenda que daban los sacerdotes, pero también vimos a Dios cómo reprendió la ofrenda que daba el pueblo. Y no solamente por la ofrenda como vimos la semana pasada, sino por el corazón que ellos traían a la hora de ofrendar. Es un Dios que está atento de todos nuestros detalles. Es un Dios que no se concentra solamente en las apariencias. Es un Dios que va a ver qué hay dentro de tu corazón. Pero también vimos a un Dios, dentro de todo lo que predicábamos, misericordioso. Un Dios de gracia, un Dios de amor. Un Dios que proveyó con anticipación todo lo que nosotros íbamos a necesitar a causa de nuestro pecado. En la cruz nosotros vimos, aleluya, a Cristo proveer todo el sacrificio necesario para nuestro pecado. Y este era un pecado, o esta era una redención que nosotros no merecíamos y que todavía ni siquiera, o sea, que Dios la proveyó con anticipación a nuestro pecado. ¿Ven las maravillas del Señor? O sea, que Cristo no murió solamente por los pecados que el pueblo había cometido hasta entonces, sino que Cristo murió por los pecados que tú y yo ni siquiera hemos cometido. Eso solamente lo hace la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que ha sido un estudio maravilloso y completo, pero hoy yo quiero predicar bajo este tema, las últimas palabras. Porque ya son las últimas palabras que nos va a dar Dios en este libro de Malaquías. Y además son las últimas palabras del Antiguo Testamento. El libro de Malaquías, como hemos hablado, cierra el Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver qué dijo Dios antes de guardar silencio por 400 años. 400 años hay aproximadamente entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo, que abre el Nuevo Testamento. O sea, aproximadamente 400 años Dios de silencio. Entonces, vamos a ver qué dijo Dios en las últimas palabras que le dijo al pueblo. Vamos a leer Malaquías 3:13. Bendito sea el Señor. Dice el Señor, en el nombre de Jesús: vuestras palabras contra mí, pueden sentarse porque vamos a ir leyendo y predicando, no vamos a tener una lectura completa. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Es la última reprensión prácticamente que Dios está haciendo delante del pueblo. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y andemos afligidos en la presencia de Jehová de los ejércitos? Esta es la palabra que Jehová se encontró violenta. Es la palabra que Jehová se encontró golpeante contra él. Que el pueblo dijera, ¿de qué sirve servir a Dios? ¿De qué aprovecha servir a Dios? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve? Podemos nosotros tal vez en algún momento ver eso. O sea, ¿cuál es la diferencia ahora mismo de una persona que le sirve a Dios o no le sirve? Nosotros vemos personas más prósperas que la mayoría de nosotros si no son cristianos. Nosotros vemos personas que viven una vida feliz y no son cristianos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué uno le sirve a Dios? ¿Para qué? Vamos a ver. Dicen ellos,
¿De qué aprovecha que le sirvamos a Dios y que andemos afligidos delante de Él? Esto tiene que ver con todos los sacrificios que el pueblo hacía. De enlutarse por su pecado, de sacrificar animales, de vestirse de cilicio. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve todo eso? El pueblo está diciendo eso a Dios y Dios encuentra eso como una palabra violenta. Dice el versículo 15: decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, son bienaventurados. No solamente podemos decir que de qué sirve, no, son dichosos, son felices los que no le sirven a Dios. Y no solamente podemos decir, dicen ellos, que son bienaventurados, que están bien los soberbios, sino que ellos tentaron a Dios y escaparon. O sea, lo que uno está poniendo en duda aquí es incluso el poder que Dios tiene para castigar la maldad. No solamente la voluntad que Dios tiene de castigar la maldad, sino el poder que Dios tiene. Ellos están poniendo en duda que Dios pueda castigar al impío. Dicen ellos tentaron a Dios y escaparon de Dios. Aleluya. Parece que no habían leído el salmista cuando dice: ¿a dónde huiré de tu presencia? Parece que el Salmo 39 o 139. 39, ¿verdad? ¿A dónde huiré de tu presencia, Señor? Si voy a lo profundo del mar, ahí estás tú. Si voy a la montaña, ahí estás tú. ¿Quién puede escapar de Dios? Y la palabra enseña que en aquel día de juicio algunos dirán a esta piedra: escóndeme, y no se esconderán. Nadie podrá escapar de los días del juicio del Señor. Ahora vamos a ver una diferencia enorme en este libro de Malaquías, de aquí en adelante, versículo 16. Dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oh, gloria a Dios. De aquí en adelante el libro de Malaquías y Jehová se va a dirigir solamente a este grupo de personas que le temen a él. Esto es lo que se llama el remanente. El remanente fiel son aquellos que confían en Dios, son aquel grupito que a pesar de la desviación de la masa, que a pesar de la desviación de la mayoría, ellos se mantienen firmes, confiando en el nombre del Señor. Estos parece que escucharon la palabra del pueblo. Parece que escucharon lo que el resto estaba diciendo acerca de Dios y se apartaron aparte y hablaron entre ellos. Aleluya. Y obviamente, según el contexto, Jehová escuchó lo que ellos estaban diciendo y le agradó al Señor lo que ellos estaban hablando. ¿Sabe qué es lo que pasa? El que teme a Dios tiene un lenguaje diferente que el que no le teme a Dios. Aleluya. Los labios de aquel que teme a Dios pronuncia palabras diferentes que aquel que no le teme a Dios. Dios encontró palabras violentas en aquellos que estaban hablando en contra de él, pero le agradó a Dios lo que estaban hablando, que no lo revela el libro que hablaban, pero le agradó a Dios lo que ellos estaban hablando entre ellos. El versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Parece una redundancia: Jehová escuchó y oyó, pero lo que está diciendo es que Jehová estuvo muy atento a lo que ellos estaban diciendo. Es de reflexionar entonces que nosotros, si tememos a Dios, debemos tener mucho cuidado de lo que pronuncia en nuestra boca, porque Jehová está muy atento a lo que nosotros estamos diciendo.
Oh, bendito sea el nombre del Señor. Pero no solamente ellos hablaron en bien, sino que mira lo que dice, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. O sea, el que teme a Dios no solamente va a hablar palabras de Dios, no solamente va a hablar palabras agradables delante del Señor, sino que también va a pensar conforme a Dios. Y esta palabra que se traduce aquí como pensar en el nombre del Señor, también es una palabra que en algunas traducciones se traduce como honrar el nombre del Señor. Ay, esa palabra como que le viene conocida a los que han estado en la serie, ¿verdad? Honrar el nombre del Señor. O sea, estos que temían al Señor, a diferencia de aquellos que estaban deshonrando el nombre de Dios, que no habían tenido en cuenta el nombre del Señor para andar haciendo y deshaciendo, estos estaban honrando el nombre del Señor. Y algunas traducciones dicen, estos amaban el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Estimaron el nombre del Señor. Entonces, estos que estimaron el nombre del Señor y que este temor de Dios provocó en ellos también un amor profundo hacia Dios, porque ese es el temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios, es que el temor de Dios te lleva a amar a Dios, a estimar a Dios y a honrar a Dios. No es a huirle a Dios, no, es querer estar en su presencia. Porque el temor de Dios te hace reconocer que solamente en Dios tú podrás llegar al reino de los cielos. Los que procuran la voluntad de Dios son aquellos que le temen a Dios. Y llevándonos a la luz del Nuevo Testamento, la voluntad de Dios más expresa para nuestros días es que recibamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y si le tememos a Dios, vamos a cuidar esa salvación con temor y temblor, como declara la palabra. Vamos a apreciar esa salvación con temor y temblor. Y vamos a cuidar de no estar haciendo lo que deshonra al nombre del Señor. Ahora, las palabras que Dios le da a este pueblo, sus últimas palabras, son palabras de esperanza. Gloria a nuestro Señor. Dice el versículo 17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bueno, un énfasis que hace todo el libro, esto lo dicen mucho los profetas, pero este libro de Malaquías lo dice prácticamente en cada versículo. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Es como sellando, es firmando. Si lo ha dicho Él, no hay por qué dudarlo. Si lo ha dicho Él, así será. Sea juicio, sea bendición, sea prosperidad, sea promesa, lo que sea. Si lo ha dicho Él, tenemos que creerlo, porque así será. Y Jehová está diciendo, ustedes van a ser mi especial tesoro. Allí hay dos cosas maravillosas en estas palabras de esperanza que el Señor está diciendo. Una, Dios no dice ustedes serán especial tesoro. No, mi especial tesoro. Lo lindo aquí no es ser un tesoro. Lo lindo es ser el tesoro de Dios. Ahora, ¿por qué Jehová dice esto? Bueno, porque nadie tiene un tesoro expuesto. O sea, si usted tiene alguna fortuna o tiene algún dinero en oro, usted no lo va a tener en la galería de su casa. Usted lo va a guardar, si es posible, hasta en una caja fuerte, y si no tiene, va a buscar un rinconcito en la habitación donde los muchachos no se encuentren con ellos ni siquiera cuando estén desarmando el cuarto. Usted lo va a guardar en un rincón. Y Jehová, este guardar que está hablando, es un guardar para el día del juicio. Está diciendo, ustedes serán mi especial tesoro en el día que yo actúe. Aleluya.
O sea, en el día que yo venga para juzgar a este pueblo, ustedes, los que temen a Dios, alaban que vivo, habrán sido guardados como un especial tesoro. Habrán sido, aleluya, abrazados por la misericordia y la gracia del Señor. Habrán sido cubiertos por el Señor, aleluya. Oh, gloria al Señor. Por eso es que Rahab es tipología de la iglesia. Porque Rahab recibió a Dios en su casa, para seguir hablando, ¿verdad?, de manera metafórica. Recibió a Dios en su casa, y cuando vino el juicio contra Jericó, cuando vino la batalla contra el pueblo, Rahab y su familia fue guardada. Amada iglesia, los que temen al Señor, los que guardan el nombre del Señor, serán guardados en el día del juicio, serán reservados en el día del Señor. ¿Sabe lo lindo? Que estas palabras que Dios estaba diciendo, la estaba diciendo delante de los que temían a Dios y delante de los que no temían a Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque ellos al principio estaban preguntando que cuál es la diferencia. Aleluya. Aleluya. Y Dios le contesta hablándole del amor que Él ha preservado para los que temen a su nombre. Aleluya. Dios le contesta hablándole de la misericordia que hay reservada para aquellos que temen a Jehová. Pertenecemos a Jehová y Él nos guarda. Pero dice la parte B de este versículo 17, dice: en el día que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Es bueno saber esto, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque estos que temen a Jehová no quiere decir que no habían pecado. Posiblemente en algún momento eran ellos también parte de los que referían palabra violenta en contra de Jehová, pero decidieron apartarse por el temor de Dios. Y Dios está diciendo: en aquel día yo voy a obrar con perdón sobre ellos, yo voy a obrar con misericordia y gracia sobre sus vidas. No es que no habían pecado, no es que eran lo más santo, es que la misericordia de Dios los había alcanzado. Y si alguno quiere poner en juicio la misericordia del Señor, el mismo Jehová dice: yo tengo misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Oh, gloria a Dios. No me pertenece a mí la misericordia de Dios. Pero Dios ha querido tener misericordia de nosotros, y por su gracia y su amor nos ha alcanzado. Aleluya. Su gracia ha tocado nuestros corazones, su gracia ha tocado nuestras vidas, y nosotros le alabamos por eso y le exaltamos por eso. Querido amigo que estás aquí, sí hay diferencia. Sí hay diferencia entre el que teme a Dios y el que no le teme. Sí hay diferencia entre el que le sirve a Dios y no le sirve. Sí hay diferencia entre aquel que ha aceptado a Jesús como Salvador y el que no lo ha hecho. Podemos ver diferencias en este mundo, pero la más grande diferencia la vamos a ver el día del juicio. Porque como he citado en toda esta serie, en aquel día se le dirá a los de la izquierda: preparados para el fuego eterno, que ha sido preparado para Satanás y sus demonios, y a los de la derecha se les dirá: entren al gozo de su Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 18: entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo,
entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni rama ni raíz. Jehová está hablando, ¿verdad?, del juicio, pero sus palabras, en estas últimas palabras, no está enfocada en los malos. Está hablando del juicio, pero es para volver a enfocarse en los justos. Vea lo que dice el versículo 2 del capítulo 4. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. En sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. A ustedes, los que temen al Señor, les saldrá el sol de justicia. La justicia será tan visible para ustedes como el sol. Y algunos comentaristas declaran que el sol de justicia es un tipo de Cristo también. Podemos volver a ver a Cristo aquí. Y dice que en sus alas, ¿qué traerá? Dígalo fuerte. Diga, ¿qué traerá? Léalo ahí, míralo ahí. Dice, y en sus alas traerá salvación. Jehová está hablando de la salvación del pueblo de Israel. Está hablando, pero claro, como dice el apóstol Pablo, de los verdaderos israelitas. Porque hay algunos que viven en Israel, que son nacidos en Israel, pero no son israelitas, dice Pablo. Porque los verdaderos israelitas son aquellos que temen al Señor. Los que temen a Dios, esos son los israelitas. Pero nosotros podemos decir también que para la iglesia nacerá el sol de justicia. Que todo el atropello que ha sufrido la iglesia desde el principio y que aún sufrirá en los últimos tiempos, tendrá justicia en aquel día del juicio. Y el Señor traerá salvación para nuestras vidas. Ya por último, estas últimas palabras también fueron de gozo para toda la iglesia. Para todo el pueblo. Dice en la parte B del versículo 2, dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Lo que está ilustrando aquí son los becerros después de haber sido guiados a estar en el establo. Y lo que pasaba era que cuando los becerros se encontraban allí en el establo, pues podían pastar, podían comer tranquilos en el establo. Y regularmente, después de haber andado todo el camino, ¿verdad?, todo el peligro que hay en el camino, se encontraban ya guardados en el establo y allí se gozaban y se alegraban con todo lo que estaba pasando. Y literalmente empezaban a saltar en el establo. Entonces, por eso es que dice que se van a alegrar y van a saltar como becerros de la manada. ¿Qué es lo que Dios entonces nos está diciendo a nosotros? Habrá un día en que ya habremos atravesado el camino, en que ya habremos sido pastoreados por Jesucristo hasta ser guardados en el establo que es el reino celestial. Y allí vamos a cenar juntamente con Él. Y ya habrá pasado el peligro del camino. Ya habrán pasado todos los llantos del camino, amado hermano. Ya habrán pasado todas las crisis. Allí no habrá coronavirus. Allí no habrá enfermedades. Allí no habrá tempestades. Allá no habrá ningún tipo de crisis. Allá no habrá llanto ni dolor. Allí todo lo que habrá será gozo en el Señor. Aleluya. Aquel día, cuando Cristo nos presente delante del Padre, estaremos gozosos por la eternidad. Estaremos en bendición por toda la eternidad. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde.